Hola, soy Lucho Benzaken y hoy estoy aquí para comentarte qué es lo que necesitas para armarte tu home studio este año 2025. La tecnología avanza de manera exorbitante en todos los aspectos de nuestra vida y en la música y la producción y la grabación no se quedan detrás. Así que quédate a ver este video para que conozcas cuáles son los equipos que necesitarás este 2025 para armar tu home studio de la mejor manera. A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de probar muchísimos equipos, muchísimas computadoras, sistemas operativos, micrófonos, interfaces y más. Y este hobby o esta afición o esta profesión realmente todo el tiempo tiene algo que sorprendernos. Como les mencioné anteriormente, la tecnología avanza y tenemos que estar en una constante adaptación de los equipos que estamos utilizando para poder rendir mejor en el estudio de grabación. Rendir mejor, evidentemente me refiero al hecho de poder trabajar muchas horas y que nuestro computador no se nos laguee, no se nos ponga lento, no nos dé problemas, no se nos esté colgando constantemente y así podamos fluir en la parte creativa en nuestra música o en lo que estemos inmersos en ese momento. Se puede decir en la actualidad que cualquier computador es lo suficientemente bueno como para poder realizar nuestras grabaciones. Sea que tenga sistema operativo Windows o sistema operativo Macintosh, ambos son grandes sistemas para poder trabajar nuestra música. Muchas veces me han preguntado si es mejor contar con una desktop, o sea, un computador que tenemos en el escritorio, o si es mejor tener una laptop. En realidad, eso va a depender mucho de tus necesidades. Por mi lado, yo siempre creo que es importante la comodidad. Yo trabajo aquí en mi home studio y para mí es súper importante poder sentarme y estar muy cómodo teniendo la pantalla, mi asiento y no tener que estar mirando hacia abajo como si estuviera trabajando con una laptop. Pero no todos tenemos las mismas necesidades. Conozco muchos productores, muchos ingenieros y muchos amigos aficionados a la música y a la grabación que trabajan con una laptop y no tienen ningún problema para trabajar en sus proyectos. Cuando hablamos de un computador tenemos que tener en cuenta muchas cosas importantes y lo primero es el procesador. El procesador es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir un computador para nuestra grabación. En la actualidad tenemos en el mercado Intel i5, i7, hasta las i9 que son súper hiper potentes. Mi recomendación sería que te busques un computador que tenga a partir de i7 para que no te quedes un poco desfasado con las últimas versiones de i5 que se quedaron lanzadas a finales del año 2022. Si te vas por una Macintosh, te recomiendo que vayas por uno de los últimos procesadores, el M2, el M3 y el M3 Max. Evidentemente, uno superior a la otra y que tu computador va a volar como si fuera un jet. No podemos dejar de hablar de la memoria RAM. Y en la actualidad, con 8 GB de RAM vas a poder trabajar sin ningún problema en tus proyectos musicales. Con respecto a los discos duros, te recomiendo un disco de estado sólido. Son los discos más utilizados porque son muy estables y son difícilmente malogrables. Si estás empezando en el mundo de la grabación, no te vendría mal un disco de 250 GB aproximadamente. Y si puedes adquirir uno de medio tera, pues en buena hora. Con respecto a la cantidad de software que puedas tener en tu computador, también va a depender que este disco te pueda quedar un poco chico. Pero nunca viene mal tampoco tener unos cuantos discos externos como yo los tengo aquí, que me ayudan a poder almacenar mis librerías y algunos backups de mis sesiones. De hecho, muchos productores y muchos ingenieros lo que hacemos es guardar todo lo que tiene que ver con instalación y nuestro sistema dentro del disco duro incorporado en nuestro computador y guardar todas nuestras sesiones y librerías, como les mencioné hace un momento, en discos duros externos. Ahora nos toca hablar del DAW. ¿Qué significa DAW? Digital Audio Workstation, mejor dicho, el software con el cual nosotros vamos a hacer nuestras grabaciones. En la actualidad existen un montón de DAWs y todos son extremadamente buenos. De hecho, yo recomiendo y dicto muchos talleres con el software gratuito Reaper. El Reaper es un software muy sencillo de utilizar y tienes todo lo necesario para poder realizar tus proyectos sin ningún problema. Puedes manipular el MIDI, puedes instalar plugins, es bastante intuitivo y de hecho más adelante voy a hacer un video de cómo aprender a utilizar el Reaper. De manera personal, yo utilizo el Pro Tools y el Ableton Live y esto se debe a que el Pro Tools es un estándar de la industria y casi todos los ingenieros y productores profesionales estamos acostumbrados a usarlo. Llegamos a la parte que muchos estaban esperando y se trata de la interfaz de audio. La interfaz es algo inevitable que tenemos que contar en nuestro home studio si queremos realizar grabaciones bastante aceptables y que suenen bastante decentes. Lo primero que te tienes que fijar es la cantidad de canales que estás buscando. Recomiendo como mínimo adquirir una interfaz que tenga 2 canales. Quién sabe, muy pronto se te dé la gana de grabar algunas técnicas de microfonía en estéreo o grabar un teclado externo que vienen con 2 conectores L y R y así puedas grabar sin ningún problema. En la actualidad existen interfaces de audio bastante buenas de gama de entrada, no es como cuando yo empecé que casi no las habían. De las interfaces que puedo recomendar está la marca Focusrite, que tiene unas interfaces súper económicas y que son muy buenas. Ahí tenemos por ejemplo la 2 y 2 o también la Focusrite solo.
Personalmente, como te dije anteriormente, te recomendaría una interfase que tenga mínimo 2 canales, que puedas conectar 2 micrófonos, 2 líneas o 2 instrumentos. Si ya tienes una interfaz de audio y quieres cambiar, te recomiendo que siempre sea mirando para arriba, o sea que cambies de gama. Todas las marcas tienen gamas de entrada, gamas intermedias, gamas semiprofesionales y gamas profesionales. Evidentemente, cada gama tiene algunas características que te van a beneficiar en la calidad de tu sonido, ya que la interfaz es el convertidor analógico-digital, digital-analógico. O sea que define la calidad con la cual tu grabación se va a realizar. A esto sumarle que las interfaces también tienen algo que son los preamplificadores, que son los que le dan el volumen y la ganancia y el color y la textura a tus micrófonos, y estas también son importantes. Una interfase de mayor gama tiene mejores preamplificadores y por ende también vas a obtener un mejor color y un mejor sonido. Luego vienen los audífonos. Los audífonos son súper importantes, ya que ahí es donde vamos a poder monitorear el sonido que estamos trabajando, el sonido que estamos grabando. Es por ello que hay que preocuparnos por tener unos muy buenos audífonos. En la actualidad la marca Audio-Técnica tiene unos productos súper buenos. De hecho, tengo 2 pares en mi estudio que son el ATH M20X y el ATH M50X. Sí, uno es de gama más alta que el otro y lo utilizo para diferentes fines. Siempre es importante tener diferentes referencias sonoras para saber si estamos yendo por un muy buen camino. Igualmente hay otras marcas que tienen muy buenos audífonos, pero personalmente yo soy un amante de los audífonos Audio-Técnica. Cada vez conozco productores e ingenieros de grabación y de mezcla que trabajan muchísimo más con audífonos, y esto se debe a que el oyente promedio actual escucha mucha música en audífonos más que en parlantes. Por otro lado, trabajar con parlantes es bastante riesgoso si es que no tienes un tratamiento acústico adecuado en el lugar en el que vas a trabajar. Tengo la fortuna de tener cierto tratamiento acústico que me permite trabajar con mis monitores, pero siempre es indispensable estar comparando tu sonido con tus audífonos. Ahora nos toca hablar de monitores de estudio o los parlantes. El sonido no solo se escucha a través del oído, sino también lo sentimos. ¿No les ha pasado que sienten las frecuencias graves, incluso que vibran dentro de su cuerpo? O incluso que a veces llegan a mover las ventanas de su cuarto. Entonces el sonido no necesariamente solo se escucha, sino también podemos llegar a sentirlo. Tener monitores nos permite también tener esa sensación de sentir esas vibraciones más bajas en nuestro cuerpo. Pero como les mencioné hace un momento, si no tenemos un espacio acústicamente tratado, difícilmente vamos a tener una monitorización adecuada, y de hecho podría darnos muchos problemas y más bien ocasionarnos no llegar a buenos resultados auditivos frecuenciales con el sonido que estamos buscando. Por ende, siempre cuando alguien está empezando, yo le recomiendo que no empiece con monitores de estudio, sino más bien que empiece con unos muy buenos audífonos. Dentro de todo el mundo de los monitores existen también de todo tipo de precio. Podemos encontrar en la marca Yamaha, los HS, los Rokit en KRK o los Eris en Presonus. Son monitores bastante aceptables para empezar, pero en mi experiencia les recomendaría otras marcas, como por ejemplo la que yo tengo en mi estudio. Tengo la marca Focal, que es una marca francesa que a mí me encanta y que hace poco los empecé a utilizar. También tenemos la marca Adam, que tiene unos excelentes monitores. Dentro de la gama de entrada tenemos el modelo 75V, que son bastante buenos, económicos y que si tienes un tratamiento mínimo acústico te va a ir bastante bien en tus producciones y en tus grabaciones. Un monitor de gama de entrada de la marca Focal podrían ser los Alpha 50, que son los monitores que últimamente estoy recomendando porque estoy bastante sorprendido. He tenido como 5 pares de monitores a lo largo de mi carrera y en este momento estoy muy enamorado de esta marca francesa y que los pueden ver aquí en mi estudio. Con respecto a los micrófonos, entramos en un mundo que es bastante amplio y que también es tan maravilloso como todos los otros puntos que hemos conversado. Siempre recomiendo un micrófono versátil. ¿Eso qué quiere decir? Que funcione para diferentes fuentes de sonido. Sea si quieres grabar la voz de un varón o de una fémina, o si quieres grabar una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, si quieres grabar percusión menor o cualquier otro instrumento que se te dé la gana. Para ello recomiendo los micrófonos de condensador. Son bastante sensibles. Eso quiere decir que pueden llegar a filtrarse sonidos que están muy lejos del lugar en donde estás grabando. Es por ello que si eliges un micrófono de condensador, tienes que necesariamente tener un espacio en donde no vaya a haber mucho ruido que no vaya a incomodar tus grabaciones. Con respecto a estos micrófonos de condensador, yo te recomiendo el Audio-Técnica AT2020, que tiene una versión en USB que puedes conectar directamente a tu computador si es que no tienes interfaz, o la versión que se conecta analógicamente hacia tu interfaz. Este micrófono es bastante económico y suena bastante bien para que puedas tener un micrófono versátil y que puedas grabar diferentes fuentes del sonido. Yo personalmente utilizo el Audio-Técnica 4050 dentro de mi colección de micrófonos. Es uno de mis favoritos. De hecho, tiene un rango frecuencial bastante amplio, capta las frecuencias desde 20 a 20.000 como casi todos los micrófonos de condensador. Tiene diferentes patrones polares que más adelante voy a hacer un video sobre microfonía y vas a poder entender mucho más a detalle. Este no es un micrófono económico, pero bueno,
es de lo que necesito en mi trabajo para poder realizar mis producciones. Por otro lado, también podrías ir por un micrófono dinámico. Este micrófono por el que estoy hablando es un micrófono dinámico. ¿En qué se caracterizan? De que no son tan sensibles al ruido de fondo que podría haber en tu casa o en la calle. Si no tienes un lugar que sea aislado del ruido externo, te recomiendo puedas adquirir un micrófono dinámico. Ahí tenemos el clásico Shure SM57 o el Shure SM58. Yo personalmente en el estudio te recomiendo el SM57, que es un clásico, suena muy bien en guitarras acústicas, suena muy bien en guitarras eléctricas, suena muy bien en tarola. Bueno, no creo que quieras grabar una tarola en tu casa porque tu vecino se va a quejar, pero podrías utilizarlo eventualmente si es que se te antoja grabarla. Y es inevitable que tengamos que hablar de la carretera. ¿A qué me refiero con la carretera? Me refiero a los cables. Tu señal de audio se va a transportar a través de los cables. Es por ello que es importante tener muy en cuenta la calidad de estos. Es como si tuvieras un Ferrari y tuvieras que andar en una carretera que no está asfaltada y que no tienes pista. ¿De qué sirve tener un instrumento tan bueno si es que al final se va a transportar por una pista que lo puede dañar? Es exactamente lo mismo. Uno de los cables más utilizados y que muchos lo llaman el cable Canon, en realidad su nombre es XLR y es el que tiene este tipo de conectores. Con este tipo de cables es donde yo conecto mi micrófono hacia mi interfaz. Por otro lado, deberás tener también cables no balanceados, o mejor dicho, cables de instrumento, para que utilices para tus guitarras, para tus bajos y para otros. Yo personalmente soy fan de la marca Ernie Ball, es una marca comercial que se encuentran en casi todas las tiendas de instrumentos y que son de los que más me han durado. No puedo dejar atrás a los controladores MIDI. ¿Qué home studio no tiene un controlador MIDI? Yo sé que cuando estamos empezando nos podemos sentir un poco frustrados porque empecé hablando de computadoras, interfaces, micrófonos, cables y así se nos siguen sumando las cosas, pero uno tiene que avanzar poco a poco, no te preocupes. Yo también cuando empecé le robé el mini componente a mi papá para poder realizar mis grabaciones. No tenía interfaz, no tenía micrófono y lo pedía prestado a todos mis amigos, pero en la actualidad es casi inevitable tener un controlador MIDI para poder hacer nuestras grabaciones, ser muy creativos y poder ejecutar con el teclado MIDI muchos instrumentos virtuales que en la vida real no podríamos tener, como por ejemplo una batería real o tal vez un bajo determinado, una guitarra determinada o una serie de sintetizadores con el software que podamos llegar a instalar y que podemos controlar a través de nuestro controlador MIDI. Si se dan cuenta, yo tengo acá un controlador MIDI que es pequeño, en realidad es un sintetizador que utilizo como controlador MIDI, que también puedes adaptar si tienes un sintetizador que tiene conexión USB, y estoy casi seguro o llegaría a ser muy probable que puedas utilizar tu sintetizador con conexión USB como controlador MIDI. No necesitas tener un controlador muy grande de muchas octavas, con una de 25 teclas es suficiente, o de 2 octavas. Muchos de ellos tienen unos botones que te permiten cambiar las octavas hacia más graves o hacia más agudas, y así vas a poder controlar tus instrumentos virtuales y poder crear música en tu home studio. Alguien me podría decir: Lucho, con tantas cosas que has conversado, la verdad es que me da un poco de flojera estar llamando a todos los proveedores para comprarles todos los equipos que has dicho. No te preocupes, porque muchas marcas tienen kit de grabación que te permitirán tener todo en un solo paquete, como por ejemplo el kit de Focusrite, donde viene interfase, audífonos, micrófono y cable. Tienes todo en uno y vas a poder empezar prácticamente comprando solo este pack y teniendo un buen computador y un lugar bastante aceptable donde no haya tanto ruido y puedas realizar tus grabaciones sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado este video y que ya tengan a la mano todos los equipos que necesitan para armar su home studio este año 2025. No se olviden que la tecnología va a seguir avanzando y poco a poco, mientras vayan dominando el arte de la grabación y de la producción musical, van a tener que cambiar sus equipos según lo que estén buscando en ese momento. Soy Lucho Benzaken y no olvides de suscribirte en mi canal, que cada vez tengo más información para compartir contigo. ¡Nos vemos!